Hola tercero, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de paso-repaso de prácticas de lenguaje. En esta clase vamos a estar repasando algunos de los temas que estuvimos trabajando en estas últimas clases. El texto que estuvimos viendo es las leyendas. ¿Se acuerdan que en la clase de MIT recordamos cuáles eran las características de este género textual? Y en esta oportunidad entonces ahora les va a tocar a ustedes que señalen y recuerden cuáles eran esas características que estuvimos viendo para poder diferenciar este tipo de textos de otro tipo de textos. Pero para seguir avanzando en este mundo de las leyendas, vamos a leer la última leyenda que la vamos a encontrar en nuestro libro de lengua, que es la leyenda del oso polar. La vamos a buscar entonces en la página 34, 35 y 36. Así que bueno, ¿me acompañan? ¿Están preparados para sumergirse en este nuevo mundo de leyendas del oso polar? Muy bien, abran bien los oídos que vamos a escuchar la historia. La leyenda del oso polar. En tierras del norte, donde todo es hielo, vivieron una vez dos hermanos, Nanu y Sialuk, junto a su abuela Sakari. Día a día, los jóvenes veían como la salud de su abuela empeoraba y la idea de perderla les resultaba insoportable. Sin embargo, antiguas leyendas hablaban de una medicina que podía sanarla. El remedio milagroso se encontraba al otro lado del bosque, en el templo de Onu, la foca sagrada. «Tenemos que ir», dijo Nanu. «¿Te volviste loco? Nadie ha salido de ese bosque con vida», replicó Sialuk. «Dicen que si tu corazón es noble, espíritus amables acuden a tu auxilio». A Nanu le costó convencer a su hermana, pero finalmente los dos partieron una madrugada hacia el templo de Onu. Un camino de árboles muertos señalaba la entrada al bosque tenebroso. «Tengo miedo», susurró Sialuk. «Estoy a tu lado», la tranquilizó su hermano y se internaron por los oscuros senderos. Durante días atravesaron el bosque entre vientos huracanados, lluvias torrenciales. Fueron atacados por arañas fantasmales y murciélagos hambrientos y debieron esquivar las raíces de los árboles que como serpiente se enroscaban en sus tobillos para que no siguieran avanzando. Espíritus malvados salían a su paso para confundirlos y hacer que perdieran el rumbo. Pero Nanu y Sialuk lograron superar todos los obstáculos gracias a una pequeña llama, un resplandor que desde el primer día apareció delante de ellos para señalarles el camino. Finalmente, los hermanos llegaron hasta una hermosa y magnífica construcción. Era el templo de Onu. «Por su bondad y coraje les daré aquello que vinieron a buscar», les dijo la foca sagrada, y les entregó un cuenco que contenía un extraño brebaje azul. Nanu y Sialuk le agradecieron a Onu y emprendieron el regreso. Pero el esfuerzo había sido tan grande que poco a poco de andar sintieron que se quedaban sin fuerzas. «Vamos a morir», susurró Sialuk agotada. «No», dijo Nanu, observando el cuenco. «Hay brebaje suficiente para ti y la abuela. Bebe y continúa el camino sin mí». Sialuk iba a negarse cuando, para su sorpresa, la pequeña luz que los acompañaba creció hasta volverse la figura de un niño en llamas. «Mi nombre es Innisak. Soy el niño de los espíritus del fuego. Bebe, Sialuk, no temas, salvaré a tu hermano. Gracias a mi magia, Nanu será lo suficientemente fuerte como para que puedan regresar junto a su abuela». En ese momento el joven comenzó a sufrir una extraña transformación. Su cuerpo se ensanchó y su abrigo se hizo uno con su piel, convirtiéndose en un poderoso animal de pelo blanco. Sialuk bebió la bebida y se subió al lomo de su hermano. Tal como predijo el espíritu, rápidamente llegaron a su hogar. La abuela
Zacarí bebió el brebaje de ONU y al instante recuperó la salud. Dicen que fueron cientos y felices los años que vivió Zacarí en compañía de su nieta Xialuc y su nieto Nanu, el valiente oso polar. Muy bien, y esta versión de la leyenda la hizo Victoria Bayona. Bueno, ¿les gustó? Termina bien, por suerte, ¿sí? Menos mal entonces que hicieron semejante viaje para encontrar este brebaje y poder ayudar a la abuela. Pero bueno, fueron muy valientes, la verdad que fueron muy valientes Nanu y Xialuc para recorrer todo este camino. Así que bueno, la propuesta después de compartir la leyenda es ir a la página 37 y contestar en el cuaderno las preguntas que propone el libro, ¿sí? Algunas sobre los personajes, con qué obstáculos se tuvieron que encontrar en el camino, o sea, qué cosas hicieron que esta misión sea más difícil, ¿sí? ¿Qué pasó cuando llegaron al templo? Bueno, algunas preguntas para ir comprendiendo la historia y tener en cuenta. Luego de eso, entonces vamos a tener que trabajar y recordar las características de las leyendas, como les decía antes. Y por último, van a tener que imaginar otro origen fabuloso de este animal, o sea, otro origen que se les ocurre a ustedes de cómo podría haber surgido la leyenda del oso polar, ¿sí? En este caso, el nene se transformó su abrigo en piel de oso y se convirtió en un oso. A ver, ¿qué otra historia se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podría haber nacido otra historia fantástica del oso polar? Yo estoy segura que se les va a ocurrir porque ustedes tienen muy buena imaginación. Y bueno, acá les da algunas preguntas guías como para tener en cuenta ¿sí? Qué tipo de transformación habrá sufrido, qué habría sido antes de ser un oso polar, ¿sí? Muy bien, entonces eso por un lado, lo que vamos a estar trabajando de la leyenda. Otro tema que vimos en la clase pasada justamente es la búsqueda del diccionario. Y con eso nos vamos a detener ahora a trabajar. Así que los invito a que me esperen un minutito que voy a preparar las cosas y arrancamos. Estoy preparada para mostrarles algunos ejemplos de palabras para buscar en el diccionario. La semana pasada estuvimos aprendiendo cómo buscar en el diccionario, qué era el diccionario y algunos consejitos para tener en cuenta cuando teníamos que buscar una palabra o cuando teníamos que consultar el diccionario por alguna duda que nos aparecía. Recuerden que el diccionario lo tenemos que usar siempre que nos aparece una duda, ¿sí? En ciencias, en matemática, en la vida en general, siempre que tengo una duda sobre cómo se escribe una palabra, qué significa una palabra, tengo que ir a buscar el diccionario. Entonces esta semana vamos a seguir trabajando con eso y vamos a ver cómo tenemos que hacer cada vez que buscamos una palabra y tenemos que anotar esa definición en el cuaderno. Vamos a trabajar bien. Como les dije la otra vez, ¿sí? Y lo vivo repitiendo, las palabras no van caminando solas por la vida. Siempre tienen un contexto y ese contexto va a ser o una oración o un texto. En este caso a mí se me ocurrió pensar en esta oración, ¿sí? Dice la oración: antes de la boda tenemos que florear el salón. Todas las otras palabras yo las conocía. Boda, salón, tenemos. La única que no conocía bien era florear. Entonces, ¿qué hice? Me fui a buscar al diccionario. Agarré el diccionario y empecé a buscar. Primero iba a buscar la palabra, sí, que comienza con la letra F. Entonces voy a ir al diccionario donde están las palabras con F. Empiezo a buscar, muy bien, encontré la F, luego entonces voy a buscar la sílaba flo, ¿sí? Que sería donde en la página del diccionario voy a buscar. ¿Se acuerdan que podía mirar en las palabras guías que me iban ayudando para encontrar? El diccionario está ordenado alfabéticamente, entonces las palabras están ordenadas de esa forma. A, B, C, D, E, F, muy bien, acá está, F, flo, fli, muy bien, acá está, flo. Entonces ahora
Voy a buscar, muy bien, y encontré florear. Yo, para que no se aburran viendo cómo escribo, y se vieron como los programas de cocina que van adelantando los pasos, bueno, yo hice lo mismo, entonces ya lo tengo preparado. Miren, lo primero que me aparece cuando miro y encuentro la palabra florear en el diccionario va a ser esto, TR, ¿sí? Que me va a indicar qué tipo de palabra es. Justamente, florear es un texto, es una palabra que está en el texto y está funcionando como verbo, ¿sí? Es un verbo indefinido. Y para verbos indefinidos, la abreviatura que va a aparecer va a ser la TR. Entonces, me va a indicar eso que es un verbo. Eso es para contárselos, ustedes no lo tienen que saber todavía, porque ustedes, lo más importante es que busquen la definición o cómo se escribe la palabra, ¿sí? Pero dijimos que las palabras nos iban a dar la abreviatura y nos iba a decir qué tipo de palabra era. En este caso, florear es un verbo indefinido, por eso tiene TR, ¿sí? Bien, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a buscar la palabra florear, encontré dos definiciones, ¿sí? ¿Cómo se les dice a estas definiciones que aparecen en el diccionario? Acepciones, ¿sí? Acepciones. ¿Qué significa? Que la palabra florear puede tener dos significados diferentes. Y ahí les voy a contar entonces lo que significa la primera acepción de la palabra florear. Muy bien, entonces, florear, la primera acepción significa adornar con flores. O sea que florear significa adornar con flores. Muy bien, en el diccionario entonces aparece esta definición y luego va a estar separado por dos rayitas, ¿sí? Que estas dos rayitas son muy importantes porque me va a indicar que va a aparecer otra definición distinta. Vamos a ver la otra acepción, o sea, la otra definición de la palabra. Lo primero que me aparece en el diccionario es INTR, que es otra forma de decir que es un verbo indefinido, y la definición, que dice tocar 2 o 3 cuerdas de la guitarra con 3 dedos sucesivamente sin parar, formando así un sonido continuado. Entonces, yo tengo estas dos definiciones. Voy a volver a la oración, que es el contexto que me va a ayudar a definir cuál de estas dos acepciones o definiciones del diccionario tienen que ver con la oración. Antes de la boda tenemos que florear el salón. Yo pienso y florear con la definición que va bien, ¿sí? A lo que se está refiriendo es adornar con flores. Entonces, esa va a ser la definición que yo voy a elegir para poder entender esta oración. En este caso, la palabra florear tiene dos definiciones. Como les decía, va a estar separada por estas rayitas que va a diferenciar estas dos definiciones, que son totalmente distintas. Una tiene que ver con adornar con flores y la otra tiene que ver con tocar un instrumento, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo seguí mirando y busqué otra palabra que es floración, que también estaba cerquita, y esta palabra me encontré que tenía una sola definición, ¿sí? Solamente floración significa proceso de desarrollo de las flores. Va a aparecer la palabra floración y la F, que es el tipo de palabra. Muy bien. Lo que les quería aclarar entonces es que cada vez que buscamos una definición y queremos copiar esa definición, por ejemplo, en nuestro cuaderno de lengua, en el diccionario las definiciones va a aparecer la palabra, el tipo de palabra y directamente la definición. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos una definición en ciencias naturales, como estuvimos trabajando los animales carnívoros, por ejemplo, ¿sí? Poníamos animales carnívoros, 2 puntos, y la definición que decía lo que eran los animales carnívoros. Eso lo hacemos comúnmente con cualquier definición. Muy bien,
en las definiciones, para citar las definiciones del diccionario, no vamos a poner los dos puntos directamente, vamos a poner el tipo de palabra y la definición de esa palabra, ¿sí? Muy bien, entonces ya recordamos que cómo buscamos en el diccionario, ¿sí? Para qué usábamos el diccionario y también la forma en que tenemos que transcribir una definición del diccionario a nuestro cuaderno. Muy bien, entonces hasta acá el recuerdo de esta clase, ¿sí? Tengan en cuenta que bueno, van a trabajar con la leyenda, responder las preguntas, buscar en el diccionario y trabajar con alguna de las reglas ortográficas que vimos, ¿sí? Bien, en la próxima clase entonces vamos a trabajar y vamos a volver a utilizar estas palabras, pero con otro tema. Así que nos vemos la próxima. Chau, chau.